Capítulo 5. Bienaventurados los misericordiosos. En el momento de la muerte no seremos juzgados por el número de buenas obras que hayamos hecho o por los diplomas que hayamos recibido durante nuestra vida. Seremos juzgados según el amor que hayamos puesto en nuestro trabajo. Madre Teresa. Recientemente, teníamos una situación difícil, en la que nos sobraban cientos de personas después de una conferencia. Eran nuevos bebés cristianos. Estaban hambrientos y enojados, así que comenzaron a amotinarse. Todos gritaban y querían pelear. Gritaban: «Vamos a quemar la cocina». Bueno, la cocina no era muy elegante, nada lujoso en absoluto. Era un pedazo de plástico sobre unas varas de bambú, porque eso era todo lo que teníamos. Y teníamos leña para hacer fuego. Le pregunté a Dios qué hacer. Sabía que podía crear algo de la nada porque Él es Dios. Era una situación muy difícil. Sentimos que nuestras vidas estaban en juego. Pero también sabía que Dios prometía bendecir a los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces escuché a Dios llamarme y decirme: «Ponte en medio de la revuelta». Así que me uní a esta multitud enojada mientras gritaban: «Tenemos hambre. Nuestros hijos tienen hambre. Nos estás matando de hambre. Vinimos a la conferencia. No hay comida». Fue entonces cuando me puse a llorar y les dije cuánto lo sentía. Luego les pedí que me perdonaran. Era todo lo que podía pensar en hacer. Esta multitud enojada dejó de gritar. Dejaron de luchar. Mirándome, dijeron: «Te perdonamos, mamá Aida». Pensé que era maravilloso, pero todavía necesitaba comida para alimentar a todos. En ese momento llegó uno de nuestros camiones Iris con una olla de comida. La olla estaba llena de espaguetis pegajosos, no el tipo de pasta que la mayoría de la gente en Occidente comería siquiera. El tipo de espagueti que tenemos está pegado en una bola pegajosa. El problema era que solo había suficientes espaguetis para alimentar, como máximo, a unas 50 personas. Pero quedaban más de 400 personas entre la multitud. También había alrededor de un centenar de occidentales que habían venido a acampar en la conferencia. Sonreí y les pedí que me sirvieran la comida. Solo me miraron. La mayoría de ellos me habían escuchado hablar en una conferencia, pero tal vez no creían realmente en los milagros. Me preguntaron si sabía cuántas personas había allí. Le respondí: «Leí el libro». «Sirva la comida y, por favor, llene sus platos porque tienen mucha hambre». Ahora, podría haber despedido a los occidentales para que no tuvieran que ver el caos, pero quería que vieran la gloria. Les dije que miraran a Jesús. Esos occidentales sirvieron espaguetis con pan hasta que casi todos comieron. Entonces ocurrió otro hermoso milagro cuando uno de nuestros misioneros de largo plazo llevó a algunos de los nuevos creyentes hambrientos a su casa para alimentarlos. Incluso los occidentales que fueron lo suficientemente valientes también comieron nuestros pegajosos espaguetis. Sí, mi Dios es Dios. Podemos creer en quién es Él y podemos creer que hará lo que dice que hará. Una historia de Pascua. Francisco resucitado de entre los muertos. Una de mis historias favoritas sobre Dios y su misericordia involucra a uno de nuestros pastores cuyo nombre es Francisco. Hace unos años tuvimos una conferencia regional en Sudáfrica. Nuestras conferencias son un poco diferentes de las conferencias occidentales. Toda nuestra gente duerme afuera en la tierra o en el piso de la iglesia. A las 4 p.m., el pastor Francisco salió para cerrar la puerta y silenciar a una pandilla que había venido a causar problemas. Pero la pandilla saltó sobre él y lo golpeó hasta que murió. Cuando nuestro pastor sorpresa llamó a la policía, le dijeron: «No vamos a venir a esta hora de la noche. Es demasiado peligroso». Entonces llamó al hospital. El operador del hospital respondió: «No, no enviaremos una ambulancia a ese vecindario». Nadie siquiera tenía un automóvil disponible, así que finalmente, el pastor sorpresa pudo pedir prestado un automóvil viejo a un amigo para llevar el cuerpo del pastor Francis al hospital. Todo el mundo estaba rezando mientras el coche tenía que arrancar. Toda la iglesia clamaba al cielo. El pastor Francis había estado muerto por más de una hora. Pero a las 12:15 am, mientras la iglesia estaba reunida orando unánimes, Francisco volvió a la vida. Todo su rostro y cuerpo estaban hinchados, su ropa estaba hecha jirones y tenía un dolor insoportable. Los médicos no sabían qué hacer excepto darle morfina para el dolor. Antes de irse a dormir de la medicina, a través de sus labios rotos e hinchados, dijo solo 2 palabras: «Perdónalos». El pastor sorpresa fue al hospital a las 6 am para visitar a Francis. Los ojos del pastor Francis estaban cerrados por la hinchazón, estaba cubierto de moretones y todo su cuerpo estaba hinchado.
Era un desastre trágico y apenas podía pensar con claridad o comunicarse porque tenía los labios hinchados. Parecía que tardaría mucho en recuperarse. Mientras tanto, la iglesia siguió orando y considerando qué se debería hacer con la pandilla si la policía los atrapaba. En poco tiempo se acordó que de acuerdo con lo que había dicho el pastor Francis, la iglesia los perdonaría. Más tarde en la mañana, la policía capturó a uno de los pandilleros. Llamaron a la iglesia y pidieron que alguien viniera a presentar cargos en la estación de policía. El pastor sorpresa les dijo que había un pequeño problema porque el hombre que había sido asesinado ya no estaba muerto y la iglesia decidió que no se presentarían cargos contra la pandilla. Esto agitó profundamente a la policía, que creía que solo alentaría más delitos. Querían que el adolescente fuera encarcelado durante al menos 18 meses. Pero el pastor sorpresa y la iglesia se mantuvieron firmes. Creían que la misericordia triunfa sobre la justicia y que el perdón siempre gana. Entonces, el niño fue perdonado y puesto bajo la custodia de la iglesia. Tan pronto como se tomó la decisión de perdonar al joven, el cuerpo de Francis quedó totalmente curado. Después de que se resolvieron los asuntos con la policía, el hospital también llamó para pedirle a alguien que fuera a recoger al pastor Francis. Sorpresa fue al hospital y encontró a Francis totalmente bien. No tenía hinchazón, hematomas, cicatrices ni problemas de ningún tipo. Era como si nunca lo hubieran atacado la noche anterior. Los pacientes no pudieron ser dados de alta los domingos en este hospital porque fueron vigilados hasta el lunes. Pero no había nada malo con Francis, así que no tenían ninguna razón para retenerlo. La única evidencia que quedó del ataque fue la ropa de Francis. Sorpresa tuvo que salir y comprarle ropa nueva porque los demás estaban destrozados por la golpiza. A la mañana siguiente, el propio Francis fue a la comisaría con Sorpresa a recoger al adolescente. La policía todavía estaba muy enojada y dijo: haz lo que quieras con él. Recordando Mateo 5, 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos tendrán misericordia, toda la comunidad decidió responder en el espíritu opuesto, y le ministraron con profundo amor y compasión. En una hora, el niño le entregó su corazón a Jesús. Desde entonces, comenzó a estudiar en nuestro colegio bíblico y planea convertirse en pastor. En nuestro servicio de Pascua del mismo año, el pastor Francis se sentó en la plataforma, mostrando a todos que de hecho había resucitado de entre los muertos y que también estaba a punto de casarse con su amada novia. Roland y yo nos miramos, sonreímos y dijimos de acuerdo. Nadie tiene que predicar mucho. El pastor Francis es el mensaje. Solo piénselo. El pastor Francis regresó de entre los muertos para casarse con su novia el domingo de resurrección. ¡Qué asombrosa ilustración de lo que Jesús hizo por nosotros! Fue un día tan hermoso cuando su novia caminó por el pasillo, radiante de amor y gratitud. Realmente se les había mostrado una gran misericordia. Otro hombre que fue afectado por bandidos en la calle fue Luis. Recuerdo haberlo encontrado cuando estaba en la calle y muy enfermo. Luis también estaba enojado porque los bandidos lo habían quemado a él y a su casa. La casa que Luis consideraba su hogar en ese momento no era más que una caja de cartón. Los bandidos habían atado una cuerda alrededor de su casa de cartón mientras dormía en ella, le echaron gasolina, le prendieron fuego y lo dejaron morir. Estaba terriblemente quemado y tuvo que pasar meses y meses recuperándose en el destartalado hospital local. Luis estaba enfermo y enojado por haber sido tratado tan horriblemente. En lo natural, Luis no era una persona muy misericordiosa. Se ganaba la vida robando, golpeando a la gente y apuñalando. Pero su miseria por ser quemado lo llevó a un lugar de gran quebrantamiento. No le quedaba nada de lo que enorgullecerse. Se orinó, estaba sucio, enojado y destrozado. Pasé tiempo con Luis y me convertí en su amiga. Luis ya tenía 18 años para entonces y, de acuerdo con nuestras reglas, era demasiado mayor para venir a vivir con nosotros, pero parece que yo rompo algunas reglas. Le hablé de este hombre llamado Jesús que había renunciado a su hogar y sus riquezas y caminaba por las calles. Le describí a mi hermoso Jesús que dejó el cielo y vino a la tierra a buscarlo. Le hablé del amor apasionado de Jesús. Luis dijo: debo conocer a este hombre. Le dije que este hombre vive dentro de mí. Las cosas no cambiaron muy rápido para Luis, sino que siguieron siendo muy difíciles. Le dimos ropa nueva y una casa y tratamos de mostrarle misericordia. Un día Luis se me acercó y me dijo: mamá Aida, te voy a acompañar a la calle y les voy a decir a los que intentaron matarme que los perdono. Después de perdonar a los que intentaron quemarlo hasta morir, continuó derramando gran misericordia mientras ministraba a otros en las calles. Y vi la bondad de Dios fluir a través de la vida de Luis.
La fragancia de Jesús para un mundo quebrantado y agonizante. Una de nuestras iglesias en ese momento era una congregación poco convencional en un lugar poco convencional. Nos conocimos en un burdel para poder llegar a las prostitutas. Adoraríamos a Jesús, oraríamos y simplemente amaríamos a las prostitutas residentes. Pero no estábamos viendo muchos avances. Las niñas no pudieron escapar de sus destructivos estilos de vida. Estaba tan desesperada porque Jesús liberara a estas niñas que hice un ayuno de 40 días. Tenía mucha hambre. En mi hambre y desesperación, grité: Dios, tienes que hacer algo. Tienes que cambiar esta situación para que no vendan más sus cuerpos. Le pedí a Dios que cambiara el corazón de estas chicas, algunas de 10, 11 y 12 años salían a la calle a vender sus cuerpos por una botella de refresco de cola. Entonces, un día, mientras conducía hasta el burdel donde estaba para celebrar un servicio religioso, las chicas corrieron hacia mí. Gritaban: no podemos vendernos más. Queremos dejar la prostitución. Comencé a llorar y ellos se arrodillaron para adorar a Dios durante el servicio. Oré, preguntándole a Dios qué debería hacer a continuación. Sabía que no podía trasladar a estas niñas al mismo centro que los niños. Tuve que plantar una iglesia y encontrar un pastor cuyo corazón coincidiera con el de Jesús, en santidad y pureza, pero sin juicio. Un candidato poco probable. Después de clamar a Dios, miré hacia arriba. Había un hombre orando y adorando a Dios en la tierra. Fue Luis. No había podido terminar la escuela bíblica de pastores porque no sabía leer ni escribir. Pero era un hombre lleno de misericordia. Allí, en la tierra, Luis adoraba a Dios. Tenía las manos levantadas y adoraba al Señor. Me arrodillé y le pregunté si le gustaría pastorear a estas niñas. Se derrumbó, sollozando. Luego me miró y preguntó: ¿me daría Dios ese privilegio y algo tan hermoso que hacer? ¿Me honraría Jesús con tal tarea? ¿Podría su gran amor usar a un hombre como yo? Luis había ganado una gran humildad y un gran amor, por lo que aceptó el puesto de pastor, se trasladó a una nueva base pequeña y pastoreó a esas niñas. Esta fue la única iglesia que planté y que un día decidí cerrar. Pero realmente no tuve elección. Tuvimos que mudarnos del burdel porque todas las chicas dejaron su vida de prostitución. Luis está en el cielo ahora. Murió de sida que contrajo en su juventud mientras vivía en la calle. Pero Dios continuó enviando héroes más maravillosos para cuidar de esas niñas. La vida de Luis fue una vida de amor derramada ante su rey. Sé que hoy en el cielo, Luis está lleno de alegría con su esposo. Otra improbable heroína, Elena. Otra heroína mía que me enseñó sobre la misericordia se llama Elena. Aunque solo tenía una pierna, la vida de Elena fue verdaderamente bendecida. Ella me enseñó sobre la bendición de extender la misericordia y vivir una vida encarnando las bienaventuranzas. Un día estábamos en Maputo, sentados en la calle, cuando de repente escuché disparos. La policía estaba disparando y tratando de matar a unos niños que habían estado robando. Entonces escuché a un niño gritar: «Mamá Aida, están tratando de matarme. Por favor, protégeme». Había robado un coche. Le dije: «Por supuesto que te protegeré». Y clamé a Dios: «Jesús, sálvalo. No dejes que muera». Recuerdo que el niño estaba aterrorizado cuando lo sostuve en mis brazos. Ya le habían disparado en el brazo y estaba sangrando. Más tarde esa noche, lo llevamos al hospital local. Mientras tanto, a la distancia, Elena me observaba mientras sostenía a este niño en mis brazos. Trató de ocultar las lágrimas que rodaban por sus mejillas hasta que se acercó cojeando a donde yo estaba sentada con él. Le pregunté si le gustaría hablar. Me di cuenta de que todo el incidente la había conmovido mucho. No estoy segura de la edad que tenían Elena o el niño. Después de una vida de abandono en las calles, ellos mismos no tenían ni idea. La niña de una sola pierna estaba sentada a la derecha, y el niño que tenía una herida de bala en el brazo estaba a mi izquierda. Le pregunté a Elena por qué solo tenía una pierna. Me dijo que la habían quemado en un incendio. Dado que su pierna se quemó, su familia pensó que ya no sería útil. Entonces su abuela la llevó afuera y les dijo a sus hermanos que la mataran. Los hermanos la llevaron a un campo, le arrojaron piedras y la dejaron allí para que muriera. Elena dijo que estaba llena de ira. Gritaba y rodaba por el suelo. Quería ver a su familia muerta. Pero Dios envió a un hombre que, como el buen samaritano, la vio en el campo, se detuvo para ayudarla, la llevó a un hospital y ella se quedó allí durante 9 meses. No sabemos cómo logró mantenerse con vida en el hospital de Mozambique porque el hospital de allí no te alimenta. Si tu familia o alguien que conoces no te trae comida, no tienes nada para comer.
La dejaron sola en ese hospital con muy poca comida durante 9 meses. Luego, Elena se vio obligada a ser otra niña pequeña que tuvo que vender su cuerpo por comida. ¿Fue esto justicia? No fue el amor de Dios. ¿Cómo pudo pasar esto? Después de un rato, pude hablar con Elena sobre un hombre que la miraría con ojos puros. Le dije que este hombre pensaría que ella era hermosa, que el hombre es Cristo Jesús, quien dio su vida por ella. Elena recibió a Jesús allí mismo en las calles antes de volver a casa para vivir con nosotros en nuestro centro infantil. Aquellos a quienes se les perdona mucho, aman mucho. Al principio, Elena todavía hablaba de cómo odiaba a su familia por intentar matarla. A medida que se enamoraba de Jesús, también crecía en misericordia. El amor de Dios fluyendo a través de esa chica simplemente me asombró. Pudimos conseguirle una prótesis de pierna improvisada y, después de unos meses, vino a verme y me dijo que quería irse a casa. Quería ir a contarles a sus hermanos acerca de Jesús, y quería que su abuela también lo conociera. Sin embargo, me preocupaba mucho saber lo difícil que era su entorno familiar. Pero cuando sabes que estás verdaderamente perdonado, aprendes a perdonar. Jesús, al hablar de una mujer cuyos pecados habían sido grandes, desafió a sus discípulos diciendo, les digo que sus muchos pecados le han sido perdonados, porque amó mucho. Pero el que ha sido perdonado poco, ama poco. Lucas 7, 47. Elena, que había estado llena de odio e ira, recibió la misericordia y el perdón de Dios. Incluso si su familia la mató cuando regresó a casa, estaba decidida a mostrar misericordia a ellos y dejar que la luz de Jesús brille. Cuando llegó a casa, llevó a uno de sus hermanos a una relación con Jesús. Su abuela, sin embargo, siguió siendo bruja. Elena se mudó a una pequeña choza de juncos que estaba al lado de la casa de su familia y continuó amándolos. Su vida de dolor y prostitución había terminado. Recuerdo cuando realicé su boda algún tiempo después. Recuerdo mientras caminaba por el pasillo de nuestra iglesia hacia su novio. Llevaba un vestido que otros habían usado muchas veces antes, pero se veía deslumbrante, purificada y llena de alegría radiante. Realmente le habían perdonado muchas cosas. Ella había derramado gran misericordia a su familia, y recibió una gran misericordia de Dios a cambio. Dios la bendijo con una boda, una familia y hermosos hijos propios. También perdonó a todos los que la habían abusado. Pero, una parte muy importante, se perdonó a sí misma y dejó ir el odio y la rabia. Entonces, ella pudo recibir la misericordia de Dios y derramó su misericordia sobre todos los que la rodeaban. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Devocional. Querido Señor, ayúdame a difundir tu fragancia donde quiera que vaya. Inunda mi alma con tu espíritu y tu vida. Penetra y posee todo mi ser de tal manera que toda mi vida sea solo un resplandor tuyo. Brilla a través de mí y sé tan en mí que cada alma con la que entre en contacto pueda sentir tu presencia en mi alma. Que miren hacia arriba y ya no me vean a mí, sino solo a ti, oh Señor. Quédate conmigo, entonces empezaré a brillar como tú. Para brillar como luz para los demás. La luz, oh Señor, será toda de ti. Nada de eso será mío. Serás tú brillando sobre los demás a través de mí. Permíteme así alabarte de la manera que más amas, brillando sobre quienes me rodean. Permíteme predicarte sin predicar, no con palabras sino con mi ejemplo, con la fuerza cautivadora, la influencia compasiva de lo que hago, la evidente plenitud del amor que mi corazón te tiene. Amén. John Henry Newman.